se anuncia una movilización, una marcha este 19 de julio. Frente a eso debo decir lo siguiente. El derecho a la protesta es un derecho consagrado en tratados internacionales, en jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la protesta es un derecho fundamental. No está establecido expresamente de esa forma en nuestra Constitución política, pero se puede derivar de varios derechos fundamentales que existen. Por ejemplo, el más connotado, el más fácil de entender, el derecho a la libertad. Y a esta consecuencia de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de hacer aquello que la ley no prohíbe. En consecuencia, desde esta óptica constitucional es un derecho. También se puede derivar del derecho a la libre expresión. En nuestra Constitución está consagrada el derecho fundamental a la libertad de expresión. La protesta es una forma de expresión. En consecuencia, está protegida por nuestra Constitución. Y por último, la Constitución establece el derecho que tenemos los ciudadanos a reunirnos pacíficamente y sin armas. En consecuencia, es también derivado de estos derechos que el derecho a la protesta existe y es un derecho fundamental. Así lo ha establecido incluso ya el Tribunal Constitucional en resoluciones que no es caso en este momento mencionar. Establecido este derecho fundamental, esto tiene varias consecuencias. Primero, que el Estado no solamente debe reconocer este derecho, sino que está obligado a garantizar ese derecho. Es decir, si alguien quiere movilizarse, organizar una marcha, el Estado no puede ponerle cortapisas, no puede impedirle, no puede imponerle trámites de carácter administrativo exagerado. Incluso, contrariamente a lo que a veces creen nuestros prefectos, incluso la policía, el derecho a una marcha no requiere ni siquiera autorización del Estado. Simplemente requiere que los que van a hacer la marcha informen de la realización de la marcha y de la movilización, porque el derecho a la protesta es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarlo. Incluso cuando los policías marchan con los manifestantes, no solamente, básicamente lo que están haciendo es cuidar a los manifestantes para que ejerzan su derecho a protestar, a marchar. Establecido esto, sin embargo, hay que decir que igual que cualquier derecho, los derechos no son absolutos. Es decir, yo no puedo ejercer mi derecho en forma absoluta que afecte el derecho de otras personas. Cuando el derecho a la protesta afecta el derecho de otras personas que son de igual valor, por ejemplo, la propiedad privada o la vida o la integridad física de otras personas, entonces el derecho de la protesta deja de ser un derecho y puede ser reprimido. Considero que en este derecho a la protesta no puede reprimirse a los ciudadanos porque cierran la calle o porque caminan en la pista, porque primero que es una afectación mínima a otros derechos, pero cuando se afecta a derechos fundamentales, como hemos visto en anteriores oportunidades, como quemar un edificio, como tirar piedras a mansalva a la policía, como romper centros comerciales, como atacar a otras personas que no están de acuerdo con uno, en ese momento el derecho a la protesta deja de ser un derecho y la represión que ejerce el Estado es perfectamente legítima porque está protegiendo esos otros derechos. Y entonces el derecho se puede convertir en un delito, que puede ser efectivamente desde disturbios hasta lesiones, hasta homicidio y otros tipos de derechos. Entonces el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la protesta, pero de proteger también el derecho de los ciudadanos para que los que protesten no afecten los derechos fundamentales de estas otras personas. Cabe decir que, sin embargo, no siempre el derecho a la protesta tiene que ser necesariamente pacífica. Puede haber derecho a la protesta violenta, pero eso es cuando vivimos en un régimen donde no funciona el Estado de Derecho, donde hay un gobierno dictatorial o un gobierno usurpador. Sí podría haber incluso el derecho a la violencia. No es el caso en el Perú. En el Perú podemos discrepar del gobierno, podemos protestar contra el gobierno, podemos expresar nuestras ideas, pero de ninguna manera utilizar la violencia para expresar estas nuestras ideas y afectar el derecho de otros. Esto es necesario precisarlo en cuanto al tema del derecho a la protesta.
Nos vemos en una próxima emisión de este programa. Gracias.